la fe vivirá. La, 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 la. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La, 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La, 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 la. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, libertad, mi libertad.
Buenas noches, amada iglesia. Es una bendición poder estar delante de ustedes nuevamente. Pudimos estudiar en la mañana el tema bajo la voluntad de Dios, viviendo bajo la voluntad de Dios. Ahora quiero con ustedes compartir un tema que espero que sea de bendición y que también vamos a tratarlo de una otra manera, hilarlo con el tema de la mañana. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno, porque hemos visto tu mano guardándonos. Te rogamos también por todo lo que está sucediendo en nuestro estado, pero en especial te rogamos que nuestra fe no falte, que continuamente estemos viviendo sometidos a tu palabra, renovando nuestro entendimiento con tu bendita palabra. Gracias por ser el Dios que eres, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios que nos guarda y que nos da el privilegio de poder servir. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para con nosotros cada día y queremos rogarte en este día que tú nos hables, tú nos confrontes. Te ruego por mi vida que tú me ayudes, Señor, y me pongo en tus manos. Límpiame de todos mis pecados. Perdóname, Señor, acciones que inconscientemente muchas veces te ofenden, Padre bendito. Ayúdame y me pongo en tus manos. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias en un pasaje en el cual se ha predicado, en el cual lo sabemos, algunos hasta de memoria lo saben, y hoy nuevamente vamos a ir a ese pasaje para aprender cosas que nos van a ayudar a permanecer fieles a Dios. El tema se llama permaneciendo fieles a Dios. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dicen los expertos que un gran peligro es estar en peligro y no darse cuenta que estamos en peligro. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero déjenme repetirlo otra vez. Un gran peligro es estar en peligro y no darse cuenta que estamos en peligro. Hoy, amada iglesia, debemos cuidarnos porque hay un peligro que nos amenaza y probablemente algunos no se han dado cuenta de ese peligro. Hemos pasado mucho tiempo en nuestros hogares. Por esta pandemia no se nos ha permitido reunirnos como lo hacíamos frecuentemente. Y estoy seguro que de una u otra manera muchos comienzan a ser atacados por el mundo, por las ideologías del mundo. Y tenemos que estar alerta. Muchos cristianos comienzan a caminar o están en amistad con el mundo. Y en estos días se ha acrecentado, y lo terrible es que algunos no se están dando cuenta cuán peligroso es el mundo. Algunos cristianos tienen una relación ya más estrecha con el mundo que con Dios mismo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, de por sí ya es un problema el celular, las redes sociales, pues hoy más gente, más jóvenes se ha acercado más a su celular que a este bendito libro. Este bendito libro, probablemente algunos ya lo han dejado ahí, algunos ya no quieren regresar a la iglesia, algunos ya no quieren ver las predicaciones porque no se han dado cuenta que el mundo los ha comenzado a cautivar. Vuelvo a repetir. Muchos tienen ya una relación más estrecha con el mundo que con Dios mismo. Se pasan horas en la televisión, en los celulares, en la computadora y no se dan cuenta el tiempo que estamos viviendo, que es peligroso. Recuerden lo que dice Efesios 5:16. Déjenme leerles Efesios 5:16, que dice así: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos estar alerta, amada iglesia. Los días son malos. Cristo nos enseñó que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y es cierto, Dios está trabajando en estos días, Dios está haciendo su obra, pero no olvidemos, como lo hemos visto en otros sermones, el diablo también está haciendo su trabajo. El diablo busca cautivarte, el diablo busca injertarte pensamientos en los cuales tú comiences a olvidarte, te comiences a enfriar, te comiences a desanimar con las cosas de Dios.
Y el diablo lo hace a través de mentiras, de falsa doctrina, por medio de tentaciones, por medio de herejías. Y como cristianos debemos aprender y reconocer lo que es verdad y lo que es falso. Debemos reconocer la doctrina correcta y la doctrina falsa, la verdad y la mentira, y estar alerta. Sin embargo, cuando no tomamos en serio el peligro que hay en el mundo, somos cautivados y dañados por el ladrón. Y esto no solo afecta nuestra vida, sino también afecta la vida de la familia, de la iglesia y de las personas que nos rodean. Así que en esta mañana yo quiero que meditemos, que realmente analicemos nuestras vidas y que nos demos cuenta que está un peligro latente de que el mundo comience a cautivarnos, de que el mundo comience a llenar nuestra mente con sus ideologías. Y no olvidemos la exhortación que nos hace la palabra de Dios en Santiago 4:4. Dice así la bendita palabra de Dios: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos estar con el mundo y a la vez decir que somos de Dios. Nosotros debemos prestar atención a esta exhortación. Como leíamos en Efesios 5:16, los días son malos. El pecado nos rodea y nos asedia. Eso es algo que no debemos olvidar, iglesia. El pecado no solamente está a nuestro alrededor, sino busca la manera de cautivarnos, que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo comencemos a practicar. Hoy más que nunca vemos pecados como la pornografía, fornicación, materialismo, consumismo, homosexualidad, lesbianismo, ateísmo, narcisismo, drogas, alcoholismo, idolatría y violencia. Y como veíamos en la mañana, aún el no querernos someter a Dios, el querer vivir de maneras independientes, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno, o sea, mientras no hagamos la voluntad de Dios, dice, es pecado. Nosotros tenemos que estar alertas. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde de una u otra manera la fe de algunos se ha debilitado. La fe de algunos se ha enfriado. Eso nos debe llevar a una pregunta: ¿cómo podemos mantenernos fieles a Dios? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestro Dios y por consecuencia crecer? También debemos de analizar cómo podemos crecer en nuestro discernimiento en cuanto a lo malo que hay en el mundo. Esta pregunta nos recuerda el principio que la palabra de Dios nos enseña. Recuerda que si la raíz es santa, lo demás será santo, las ramas. Por ello debes de examinarte, ya que si tienes una vida conforme al mundo, tendrás problemas. Como cristianos debemos tener temor para vivir en sabiduría. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos de temerle a Dios y por supuesto también temerle al poder que tiene el pecado. Debemos reconocer que el pecado de una u otra manera está ahí tratando de entrar a nuestras vidas. Recuerden que todavía estamos en los deseos de la carne. Y para poder tener un buen discernimiento, solo podemos hacerlo a través de su palabra. Con ella reconocemos la mentira. Y por lo tanto no necesitamos tanto conocer al mundo para saber lo que es bueno o malo. Necesitamos conocer cada día más y más este bendito libro. Conocer la palabra de Dios para reconocer lo malo del mundo, reconocer el pecado, reconocer la mentira y entonces así no estar conformándonos a este siglo.
Recuerda algo, no es solo para nuestro beneficio, sino también para el bien de nuestra familia, de los que nos rodean y de la iglesia. Esto nos debe de llevar a estas preguntas. ¿Cómo queremos influir en los demás? ¿Queremos ser de bendición o de destrucción, incluyendo a los que nos rodean, incluyendo a los seres que amamos? Otra pregunta. ¿Cómo evitamos conformarnos a este siglo? ¿O cómo evitamos a que el mundo nos deje de cautivar? Y cuando hablo del mundo, estoy hablando, por supuesto, de esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de esas cosas que no agradan a Dios, que nos llevan a pecar y a darle la espalda a Dios. No debemos olvidar que Dios quiere que vivamos y no que solo sobrevivamos. Tristemente hay algunos cristianos que aún mismo se dejan llevar por las ideologías del mundo y entonces están sobreviviendo en vez de vivir. Dios quiere que vivamos. Pablo fue muy contundente porque para mí el vivir es Cristo. Para lograr esto necesitamos someternos a la bendita palabra de Dios. Necesitamos estar amando, deleitándonos en este bendito libro. Y es por ello que vamos a ver 3 cosas en esta noche. 3 cosas que espero que puedan reforzar nuestra fe, que nos hagan estar alerta. Ahora sí, vayamos a nuestro pasaje, a Romanos 12, donde tenemos nuestra base bíblica, y vamos a darle lectura al versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos que estos versículos están llenos de doctrina, que están de gran enseñanza. Sin embargo, en esta noche los vamos a ver de una manera muy práctica, de una manera que nosotros podamos inmediatamente ponerlos en práctica y estar viviéndolos. Así que de este versículo podemos nosotros extraer nuestro primer punto, que nos ayuda a permanecer fieles a nuestro Dios. Y el primer punto es, Dios nos hace un llamado. Dios nos hace un llamado. Y amada iglesia, qué tremendo Dios tenemos, qué Dios bondadoso, qué Dios amoroso, porque la manera que nos hace este llamado a través de su siervo, a través del apóstol Pablo, nos muestra aún mismo esas misericordias que ya nos enseñó en los capítulos anteriores, y que aún mismo en la forma en que Pablo hace ese llamado de parte de Dios, aún mismo muestra misericordia. Mira lo que dice. Presta atención, dice, así que hermanos, os ruego. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere su gloria, y nosotros debemos escuchar el llamado de Dios que nos hace. Y este llamado es una entrega decisiva y continua. En estas palabras que estamos leyendo en Romanos 12:1, en ninguna manera implica que los romanos no se habían sometido a Cristo, hablando de la salvación. No está llamando a la salvación. Ellos ya habían recibido a Cristo, y lo podemos ver en Romanos 6, versículos 17 y 18. Estos versículos nos muestran que obviamente no estaban ellos teniendo una entrega, una consagración a Dios. Y no habla de una entrega por primera vez. Ya se había dado esa entrega de parte de los lectores a los cuales se dirige Pablo. Ahora se está hablando de una entrega, de una consagración hacia Dios. Y esto es importante, iglesia, porque muchos de los que estamos escuchando, muchos de los que estamos viendo esto, seguramente han entregado ya su corazón, han acudido al llamado de Dios hablando de salvación, pero probablemente hoy muchos han comenzado a alejar de Dios, han comenzado a ser cautivados por el mundo, han comenzado a transformarse a las ideologías del mundo, y eso Dios no quiere. Y Dios nos está haciendo un llamado. Dice el versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. La palabra de Dios nos exhorta a confiar, a rendirnos y a obedecer de manera continua. Eso no debe de ser de vez en cuando, sino es continuamente.
Algo importante y que es mencionado ahí, que ya lo hablaba yo hace ratito, dice las misericordias de Dios. Todas esas misericordias, Pablo ha venido hablando de muchas de ellas en los capítulos anteriores. Y eso nos habla, hermanos, por supuesto, una vez más, sin Cristo viviríamos en las miserias del mundo. Sin embargo, a través de reconocerlo como Señor y Salvador, su misericordia nos alcanzó. Dios estuvo presto para enviar a su Hijo Jesucristo y mostrarnos una vez más su misericordia para nuestro beneficio. Y sabemos a través de Lamentaciones 3, 23 y 24 que sus misericordias siguen manifestándose cada día en nuestras vidas. Sabemos que una de las definiciones de misericordia es alguien que tiene los medios para hacernos un favor a la persona que lo necesita, pero escucha esto, que Él está dispuesto a ayudar a esa persona que tiene necesidad. Por lo tanto, Dios nos llama y nos llama que debemos presentarnos de todo corazón ante Él una vez y para siempre. Y debemos, hermanos, continuamente estar recordando esa entrega y ese llamado que Dios nos hizo cuando entregamos nuestro corazón a Cristo como Salvador y Señor. Y eso merece que nosotros continuamente estemos consagrando nuestras vidas. Y el versículo nos dice de qué manera podemos nosotros ver que esa entrega a Dios se manifiesta. Porque yo puedo decir, no, pastor, yo estoy entregado a Dios. No, yo me he consagrado a Dios. Bueno, el versículo nos da principios, nos da las maneras de cómo nosotros podemos examinarnos y ver si estamos entregándonos, si estamos acudiendo a este llamado. Vamos a ver la manera que Dios hace este llamado a esta entrega. Dice el versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí va a venir algunas cosas que quiero llamar su atención. Primeramente, cuerpo. Vuestros cuerpos. Hay personas que dicen, Dios tiene mi corazón. Él sabe que lo amo con todo mi corazón. Hay gente que así lo dice, ¿verdad, cristiano? No, pastor, Dios sabe mi corazón. Dios sabe que lo amo con todo mi corazón. Pero escucha esto. Pero si el corazón, hermanos, no olvidemos que es el que mueve el cuerpo. Los pies, las acciones van dirigidas no de manera de la nada, hermanos. Van dirigidas por quien creen. El corazón es el timón, es quien dirige nuestros pasos, nuestras acciones. Algunos se autoengañan y dicen que aman a Dios, pero como personas, hermanos, que en la forma que viven reflejan que aman más al mundo. Sus acciones, sus formas de caminar, lo que hacen todo el día, están mostrando que su corazón, perdóneme, pero su corazón no ama a Dios. Su corazón ama al mundo. Lo que hay en tu corazón se va a reflejar en tu vida. Se nota con lo que haces con tu cuerpo. Por ello, la religión es tan vana, ya que engaña a la gente haciéndole creer que es solamente, ¿verdad?, el corazón y el conocimiento. Y es cierto, hermanos, el corazón tenemos que tenerlo, pero tenemos que someterlo a Dios y que se refleje en nuestras acciones. Sin Cristo, nuestro corazón, hermanos, va a divagar. Con Cristo nuestro corazón estará enfocado en Dios y se va a reflejar en nuestras vidas, acciones, porque no se te olvide, lo que va adentro siempre va a controlar lo que está afuera. Lo que está adentro siempre va a controlar lo que está afuera. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Nuestros cuerpos, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo los estamos cuidando? ¿En qué los estamos alimentando? Y esto tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente. Sigue diciendo, porque les digo, voy a entrar en terreno práctico, no quiero ser tan doctrinal, sino práctico, dice el versículo, sigue diciendo, vuestros cuerpos en sacrificio. La segunda manera que Dios nos dice que esa entrega debe de ser de manera sacrificial, en sacrificio. O sea, nos va a costar.
Rendirnos a Dios cada día es un sacrificio, o sea, algo que te cuesta, algo que demanda un precio. Hoy vivimos en una era donde todo lo quieren, y perdónenme la expresión, como dicen por ahí, peladito y a la boca. Hoy la gente quiere todo fácil. Y es más, las cosas que demandan responsabilidad, las cosas que demandan de ti cosas, a la gente no le agrada, le gusta lo fácil. Lo quiere todo fácil. No nos gusta salir de nuestra zona de confort. Y el sacrificio demanda esfuerzo, valor, dedicación, tiempo, trabajo y por supuesto una actitud y una disposición a dar. Y ese es el problema. A muchos no les gusta. A muchos quieren que la vida cristiana, de hecho, lo he comentado, hermanos, los miércoles, algunos ya están como que, yo no quiero mucho regresar a la iglesia porque aquí estoy cómodo, me acuesto en mi sofá, o veo el sermón cuando yo quiera, con palomitas, tortas y todas las cosas, como si fuera una película. No. La entrega que Dios nos demanda requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y Dios nos lo está diciendo en sacrificio, no se te olvide. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vuestros cuerpos en sacrificio, y viene otra palabrita, vivo, vivo. Esta palabra nos enseña algo bien interesante. Que no debe de ser en nuestras fuerzas. Que no debe de ser en nuestras fuerzas. Ahora, vivo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros sabemos que sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Esto habla que cuando Cristo llega a mi vida, cuando yo he decidido creer en Jesús como mi único y suficiente Salvador, o sea, el Señor de mi vida, y comienzo a someterme a Él, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a morar en mí cuando yo he reconocido a Jesús como el Señor de mi vida, y entonces el Espíritu Santo viene a morar conmigo junto con Cristo, y su poder hace entonces, hermanos, que yo tenga vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el poder del Espíritu Santo mora en mi vida. Creer en Jesús nos da vida, nos da un corazón nuevo que escucha, que puede responder al llamado de Dios. Y es por eso que Pablo dice vivo. O sea, hermanos, no hay excusa para decir que yo no puedo. No, sí podemos, porque no lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas. Y de hecho, si no estás, hermano, si no estás avanzando es porque tú lo estás haciendo en tus fuerzas. Tiene que ser en el poder del Espíritu. Si somos creyentes verdaderos, nuestro corazón cambia y también nuestros afectos. Comenzamos a amar a Dios. Comenzamos a amar la santidad, y por supuesto también implica, hermanos, porque está reflejado, implica nuestra vida diaria. Cuando dice que esa entrega debe ser vivo, ¿verdad? Un sacrificio vivo, habla que tiene que ser en nuestra vida práctica. Tenemos que reflejarlo. Tenemos que reflejarlo. Y luego sigue diciendo el versículo. Vivo, santo, santo. Creo que esa palabra, por supuesto, como lo hemos dicho, tenemos mucho que decir. Sin embargo, yo te decía, no voy a entrar en un terreno tanto doctrinal, sino práctico. Santo, o sea, apartado, dedicado a Dios. Nuestra entrega debe ser dedicada a Dios. Y por lo tanto, como Él quiere, y no como nosotros creemos. ¿Cuántas veces no batallamos con esto? Parece algo tan sencillo, algo que lo sabemos, pero que continuamente batallamos porque queremos servir, queremos entregarnos a Dios como yo quiero. Queremos hacer las cosas para Dios como creemos, sentimos o pensamos, y no vamos a la palabra de Dios. En la mañana veíamos eso, planeamos, tenemos proyectos, incluyendo proyectos de la iglesia, y hasta lo último dicen, bueno, Señor, esperemos que tú bendigas estos planes. Pero fueron proyectos, planes que no salieron de la Biblia, que no salieron conforme a la voluntad de Dios, sino mismo para llenar nuestros egos, nuestros deseos carnales.
Nosotros tenemos que entregarnos a Dios, apartarnos para Él como Él quiere y no como nosotros queremos, o creemos o sentimos. Ya que hacerlo de esta manera es un indicativo que nuestro corazón no ha sido cambiado. La palabra santo en este versículo indica que debemos entregarnos al único Dios, al único que merece esa santidad porque Él es santo. Habla de la santidad relacionada con Dios. Santo. Todo lo que tiene que ver con Dios inmediatamente se conecta a lo que Él es, a su carácter santo. Y indica el único Dios al cual no hay nadie como Él. Él es único. Y si Él es santo, y lo sabemos como dice Pedro, nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Nuestra entrega debe de ser como Él es. Esto nos indica o nos lleva a lo más valioso que es Dios. Hermano, nosotros es increíble cómo a veces el ser humano se puede entregar a cosas tan vanas, a veces con cosas que sí son útiles, pero al final no se comparan con Dios. Pero hay gente que se entrega de lleno, tiene una entrega total al trabajo. Pero hoy estamos viendo, y en especial por esta pandemia, estamos viendo gente que se entrega a cosas tan vanas. Están metidos viendo películas, algunos pasando juegos, videojuegos, otros en las redes sociales. Te están navegando todo el día, horas y horas. Es increíble que puedan tener una entrega a esas cosas cuando nuestra entrega debe ser total al Dios santo, al Dios que lo merece. Tú y yo debemos entregarnos a lo que realmente es valioso, a Dios. Él es el único que puede llenarnos. Por lo tanto, entregarnos a Dios no significa que solo tenemos que dejar de hacer algunas cosas, obedecer algunas reglas. Santidad significa que reconocemos el valor infinito de Dios y por lo tanto estamos persiguiendo lo que tiene más valor en el mundo, que es Dios. O sea, buscamos, hermanos, a Dios cada día. Estamos siguiéndole a Él, a Dios. Como veíamos en la mañana, estamos viviendo bajo su voluntad. Y sigue diciendo nuestro versículo. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Y esto me encanta, porque no vamos a abundar mucho aquí, porque agradable es que cuando yo me entrego, cuando yo me consagro, entonces agrado a Dios. Cuando nos presentamos conforme a su palabra y estamos sometidos a ella, entonces nosotros le somos de agrado a Dios, agradable. Y agradar a Dios, déjame decirte, te lleva a tener también una paz, una tranquilidad, una felicidad, como también aprendíamos el miércoles. Somos entonces bienaventurados, o sea, bendecidos por Dios. Qué importante es que entendamos nuestra entrega. No se trata que sea algo que nos frustre, algo que nos ponga de malas. No, hermanos, nuestra entrega debe de ser algo agradable. Y otra vez, poniéndolo en los terrenos prácticos, como lo hemos dicho, los cristianos debemos de ser personas alegres, personas gozosas. Te lo decía en la mañana. Nosotros erramos y estamos equivocados cuando estamos hablando más de las cosas malas que están sucediendo, porque eso ha llevado a muchos a robarles el gozo. Este virus, esta pandemia, estas inundaciones, muchos los ha puesto tristes, enojados, de malas, y estamos errando, porque estos días son cuando más tenemos que hablar de Dios, es cuando más debemos perseguir a Dios, es cuando más debemos estar en la palabra de Dios. Y entonces nuestra vida será agradable, porque Dios no ha cambiado. Sí, estamos viviendo circunstancias, porque no podemos negar la realidad. Estamos viviendo circunstancias difíciles, pero Dios no ha cambiado. Y como dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Son días donde necesitamos hablar más de Dios. Son días donde más debemos estar metidos en Dios. Es más, estos días en la pandemia, ojalá haya crecido tu comunión con Dios. Hayas hecho sermones, clases, hayas aprendido más versículos de la Biblia. Entonces tu vida llega a ser agradable.
Y no estás como los del mundo. ¡Ay, ya, que se acabe el 2020! ¡Ya, por favor, no queremos más cosas! Hermanos, Dios está con nosotros. Y no importa a veces en qué lugar estemos, sino quién está con nosotros. Y esto es bien importante. Dios está con nosotros y la Biblia es muy clara. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestra entrega, dice la palabra de Dios, debe ser agradable a Dios. ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Cómo agradecemos los padres cuando nuestros hijos hacen las cosas con agrado, con entrega? Como padres nos sentimos bien ver a nuestros hijos con actitudes buenas, nos agradan. ¿Qué crees que espera Dios, hermano? ¿Crees que Dios quiere que lo hagas de malas? Dios ve el corazón de que cuando cada domingo a las 11 de la mañana y 7 de la noche, ¿con qué actitud tú vas a ir a escuchar el sermón? ¡Ay, otra vez! No, yo luego lo escucho. ¡Ay, yo no quiero! Estás ahí todo desparramado. Dios lo está viendo. Sí, los pastores no lo vemos. Y nosotros estamos confiados que realmente están escuchando la palabra de Dios. Pero Dios está viendo porque Dios está en todos lugares. Y otra vez, como lo hemos dicho, nosotros debemos estar anhelando, estar pronto aquí en el templo. Porque ya te lo prediqué, aquí suceden cosas maravillosas que hace Dios cuando su pueblo se reúne, no dejando de congregarnos. Y sigue diciendo cómo debe de ser nuestra entrega, cómo debe ser acudir a ese llamado. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es curioso, viene diciembre y podemos en estos días, tal vez ahorita con la situación no lo veamos tanto, pero hemos visto en diciembre cultos irracionales. Gente que rinde culto a un Dios de una manera irracional, de las cosas que Dios nos pide. Hacen mandas, van de rodillas, se golpean, se dañan. Algunos mueren por hacer una travesía tan larga en bicicleta. Y déjame decirte que eso es un culto irracional. Dios nos pide una entrega, dice que nuestro culto sea racional. ¿Y cómo es racional? Razonarlo a la luz de todas las riquezas espirituales que tenemos, que disfrutamos como creyentes, a través del fruto de las misericordias abundantes de Dios. No se te olvide que Pablo ha venido hablando de las misericordias de Dios. Mira, capítulo 11, versículo 33 y 36, dice así: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión lógica es que debemos a Dios nuestro servicio y nuestra entrega. Dios nos ha dado tantas cosas y lo lógico es que nosotros debemos darle una entrega consagrada y abnegada. Y esta entrega es algo continuo, algo que se da cada día. Y por supuesto nos ayuda a mantenernos firmes y fieles a nuestro Dios y ser bendecidos. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios nos está llamando a cada día. Y como te decía, hoy estamos en un peligro que probablemente algunos no se han dado cuenta. En un peligro donde el mundo los ha comenzado a absorber, donde el mundo ha comenzado a estar de manera continua inyectando sus pensamientos, sus ideologías a través de la tele, a través del internet, al grado que gente ya ni siquiera quiere reunirse, al grado que hay gente que no tiene un deseo, su corazón no le está palpitando por querer volverse a reunir. Y entonces, qué cierta es la Biblia cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es más fácil que el mundo te cautive y entonces se haga costumbre no querer buscar a Dios.
no querer reunirse. Así que la palabra de Dios nos motiva. Y vamos a dividir este estudio en dos partes. No quiero cansarte, pero solamente te voy a adelantar el segundo punto. Tenemos una responsabilidad ante Dios. La manera de mantenernos firmes en las cosas de Dios es reconocer que tenemos una responsabilidad ante Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra que está ahí, que le hemos explicado muchas veces, es que no te metas al molde del mundo. Y eso es una responsabilidad que tenemos tú y yo. Dios nos dice, Dios nos avisa, pero la responsabilidad la tenemos tú y yo. Y a veces, otra vez vuelvo, parece que no nos damos cuenta, se nos olvida. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios. No os conforméis a este siglo. Y lo vamos a estar aprendiendo en el siguiente vez que podamos, hermanos, escuchar la bendita palabra de Dios. Pero en esta noche yo quiero animarte a esto. Estemos alerta, iglesia. Revisa tu corazón. ¿Cómo es tu entrega a Dios? ¿Has dejado de hablar de Cristo? ¿Has dejado de leer tu Biblia? ¿Has dejado ya de escuchar los sermones con deseo? ¿Has dejado de tener un deseo para reunirte aquí en el templo? Hermano, cuídate, porque el mundo no se detiene, Satanás no se detiene y él está buscando desviarnos, cautivar nuestro corazón. Para permanecer fieles a Dios necesitamos tener una entrega, y Dios nos está llamando cada día a través de su palabra. En cada sermón Dios nos habla. Iglesia, cuídate del peligro, cuídate, porque mayor es el que está en nosotros, y Dios quiere una vida triunfante, una vida en la cual nos quiere bendecir y, escucha, nos quiere prosperar. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esa entrega. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Tú lo mereces. Ayúdanos a caminar de manera digna. Señor, ayúdanos hoy a despertar si por alguna razón nos estábamos durmiendo hablando espiritualmente. Y ayúdanos a ponernos alerta a ese peligro que está hoy más que nunca de manera latente, de ser transformados conforme al mundo. Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe. Y en especial, los que somos padres, ayúdanos a estar alerta con nuestros hijos, a estar alimentándolos. Estar, Señor, enseñándoles que necesitan estar sometidos a ti y tener una entrega continua, decisiva para ti, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Nos ponemos en tus manos. Y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan bonita noche. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor
cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador.